del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Buenas tardes a todos. De hecho, agradecer la oportunidad que se nos da aquí a quienes están al frente de la Casa LAM y la presencia de todos ustedes. Y estar aquí al frente, bueno, es seguramente algo pasajero, bien puede estar muchos de los muchos miles que hemos construido algo para la lucha nacional, que hemos construido gran parte de lo que es esto que hoy aquí presentamos como Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, como una posibilidad entre muchas que puede haber en el país de cómo trascender hacia la defensa de la escuela pública, hablando en este caso del grave riesgo que tenemos en soberanía nacional e independencia, con todos estos procesos de las reformas o contrarreformas que están hoy gravemente amenazando al país, y especialmente con el régimen que regresa de agresión, de represión, de cárcel, de amenazas contra los ciudadanos mexicanos que no se someten a sus leyes, entre comillas. Y hablar de educación pública es hablar en este momento del garante principal de la soberanía nacional y la independencia, esencialmente. Por eso muchos nos hemos comprometido en este aspecto, porque la agresión viene siendo de manera total en todas las líneas, en lo educativo, en lo curricular, en lo de la gratuidad, en lo de la cuestión de la laicidad, en el despojo de la ciencia, la tecnología, la cultura, especialmente en analfabetizar al pueblo mexicano para su mejor sometimiento. Y en este aspecto, bueno, el hablar del Proyecto Nacional Alternativo de Educación y Cultura en un contenido que le toca a un servidor es hablar acerca del marco referencial. Hay varios marcos que se mencionan en este programa que hemos actualizado. Apenas el mes pasado concluimos la edición, y es en la idea de tener esta herramienta de defensa precisamente de nuestros derechos y obviamente la educación pública. En este aspecto estaríamos hablando entonces que hacemos un recuento en este libro, en este Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, de cómo han ido los neoliberales aniquilando la educación pública para los mexicanos, cómo el papel que ha jugado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el papel que han jugado en México sometiendo a los gobiernos mexicanos en todos sus niveles, hoy incluso a los que se dicen partidos de izquierda, cómo han hecho para ir arrebatando todo, absolutamente todo, el apartado social, desde la herencia de la Revolución Mexicana sustentada en el Constituyente de 1917. Aquí lo mencionamos así, por esta agresión que viene absolutamente con todo. Hacemos una presentación y un prólogo que habla de quienes nos hemos involucrado en este proceso, de miles y miles y miles de eventos que se han realizado. Si tomamos en cuenta incluso los eventos de aplicación que tenemos en muchas experiencias de escuelas integrales de educación básica, de centros de desarrollo de la creatividad, del arte, la cultura, el deporte, en procesos de alfabetización popular para el país, etcétera, etcétera, etcétera. En esto, bueno, este marco referencial habla precisamente de la crisis estructural mundial, de la debacle del sistema educativo mexicano y de la colosal necesidad educativa para los mexicanos. Y aquí damos nuestros puntos de vista, todos estos miles que hemos tratado de ir organizando año con año y actualizando este Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, específicamente para toda la nación. No tiene una dedicatoria para un espacio geográfico,
ni para un sector, la dedicatoria es para todo el país, para los 35 millones de estudiantes que hoy tenemos en el sistema educativo nacional, para los 2 millones de trabajadores de la educación que integramos, no el CENTE, sino el sistema educativo nacional completo en el país, y obviamente en una cuestión que se habla como una especie de el choque de proyectos. Allá en Guerrero lo que vemos ahorita es el choque cuerpo a cuerpo. Lo que vemos en otros espacios del país es el choque de las ideas, el debate de las ideas. Y me parece que en esta condición, esto es una aportación, lo del PANAEC, para que nosotros, para que el pueblo, ganemos precisamente este debate de las ideas. Y el choque es proyecto contra proyecto. La cuestión de la contrarreforma educativa, que tiene claros los antecedentes de cómo nos han ido arrebatando la escuela pública, cómo han ido ajustando los contenidos para el sometimiento de todas las generaciones de mexicanos, desde antes de nacer, desde que nacieron, desde que están actualmente o las que estamos por irnos, ¿no? Y en esta condición, este es el choque que nosotros vemos, ellos para analfabetizar al pueblo mexicano, despojándonos incluso de la memoria histórica, del conocimiento completo, del uso de la ciencia, de la tecnología para el desarrollo de la nación, la cuestión de privatizar la educación en todas las líneas, no ponerle el sello a la escuela pública de las más de 230,000 que tenemos en el país de que se vende, sino cómo abres el espacio de las escuelas para que la iniciativa privada ingrese desde los organismos transnacionales y los grandes empresarios locales a someter, a hacer el negocio y a convertirlas en escuelas de una condición de explotación y de acumulación de riqueza para ellos. En la condición también de la destrucción de las escuelas normales, formadoras de docentes, sean rurales o sean oficiales, y abrir paulatinamente la situación a las escuelas privadas de formación de docentes, y esto por todo lo que contiene el origen del normalismo desde los años 20 del siglo pasado, los 30 y los 40, especialmente en la condición del proceso de formación en la ruta de lo que implica ser un país libre y soberano, y desde esa condición, bueno, cómo van despojando. Por eso hoy el grave peligro para las escuelas normales y cuál es el papel a ubicar de parte de nosotros. Obviamente la cuestión de eventualizar al magisterio, cómo han ido metiendo las trampas, especialmente desde la instauración del neoliberalismo, la cuestión de 1982 a la fecha, la cuestión de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y toda la ruta que han traído con los gobiernos neoliberales, sobre todo que hemos padecido en los últimos 4, hoy 5 sexenio, y que bueno, en esa condición hoy aterriza con la contrarreforma educativa presentada por Enrique Peña Nieto como el sello de su inicio de gobierno, y que igual que la presenta vemos las condiciones de que la vamos a derribar, de que hay condiciones para tumbarla. Pero hoy entonces en esta ruta nos proponemos que esto del PANAEC sea precisamente parte de la propuesta, del proceso de que la educación pública mexicana sea especialmente rescatada por nosotros, y obviamente el objetivo de estos señores de destruir la escuela pública mexicana como tal. Y bueno, en el caso de nosotros, en este choque de proyectos, la aplicación de una ruta que hemos señalado como el programa del buen vivir, y obviamente ubicando entonces un sustento claro desde el constituyente de 1917, con toda la herencia que allí nos señala. Y bueno, en este proceso estaríamos hablando de el gobierno que se ubica del lado de los intereses de la oligarquía internacional, y hay que entonces ubicar un proceso de cómo desde la implantación de uno de los fraudes más descomunales, como fue el del 88 del siglo pasado con Carlos Salinas de Gortari, se avanza en la desarticulación de todo el sistema educativo nacional
y obviamente con la coparticipación y cofinanciamiento se va trasladando paulatinamente a la sociedad la responsabilidad del Estado en torno a la prestación del servicio educativo. Aquí tiene mucho que ver obviamente la lucha organizada de los maestros desde los referentes del inicio de el CENTE en 1943, la lucha por la caída de los cacicazgos, la lucha por la democratización del CENTE mismo, el surgimiento de la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el proceso en que nos hemos dotado trabajadores de la educación en esfuerzos como el del Congreso Nacional de Bases, y obviamente en este proceso aprendiendo de momentos fuertes de este contexto, del momento actual o reciente, de las luchas que han dado compañeros del CGH de la UNAM en el 99-2000, la lucha de los compañeros de Atenco, que en una condición de organización con el pueblo mexicano logró que se cayera aquel decreto de Vicente Fox, en una cuestión, por ejemplo, en el uso que hicieron los compañeros indígenas de Cherán, de la cuestión de la inconvencionalidad, que es el momento en que tenemos ubicada la lucha actual en el aspecto legal de la inconvencionalidad de la misma reforma o contrarreforma educativa de Peña Nieto y de la OCDE, en la cuestión misma de la lucha que dimos por el ISSSTE, de la lucha que hemos dado a partir de los compañeros mineros, de los compañeros de Mexicana de Aviación, especialmente también de los compañeros de Yo Soy 132 en el proceso del año pasado hacia las elecciones de 2012, 1 de julio, el momento del fraude mismo de esa fecha, porque fue un fraude, aunque hoy se lo esté solapando el mismo PRD, a Peña Nieto y el mismo PAN, y bueno, el papel que han jugado de organización también popular los compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, en esa expectativa que ubiquemos la lucha hacia el proceso del lado del pueblo y no la lucha hacia una condición de ir ubicándonos y caer finalmente en posiciones de mentes represivas que proponen que se agreda a los trabajadores de la educación, igual que se hizo con el Bester Gordillo Morales, y es el caso precisamente del supuesto izquierdista Graco Ramírez, gobernador malamente del estado de Guerrero. Ejemplos como eso, perdón, de Morelos, ejemplos como ese que se dan en el aspecto del Pacto por México. Si dicen, no es mejor Aguirre, pues son igualmente de priistas, ¿verdad? Las raíces ahí están, y bueno, tendríamos claro ese proceso, y por eso la necesidad de la organización de los trabajadores, a partir de no decir rechazamos la contrarreforma educativa, sí la rechazamos, pero esto proponemos, aquí está en la mano, aquí está la edición, están, si esto lo vemos como un programa realmente de rescate de la educación pública y una propuesta adecuada para el país, de qué tipo de educación queremos, porque hoy es demasiado grave al nivel que nos han llevado los gobiernos neoliberales, de la destrucción de la célula importante que genera la identidad y la unidad de la sociedad mexicana, como es la familia mexicana, y en este caso que tenemos ya la agresión de los neoliberales a por lo menos más de la mitad de estas familias mexicanas, sin los jefes de familia, sin los hijos mayores, y en este caso que lleva a un proceso de destrucción de consecuencias graves que redundan en la deserción escolar, en la desnutrición, en la reprobación, en la ausencia parcial, en las cuestiones de enfermedades que antes no teníamos en los niños, en los infantes, como son la cuestión de los cánceres, obviamente allí con la PepsiCo, la Coca-Cola, las Sabritas y todo eso proceso que ha ido abriendo el gobierno que padecemos de los neoliberales aquí en México. La cuestión de las diabetes, hoy son millones
incluso hay más de 10 millones ya de mexicanos diabéticos y hay infantes en las escuelas y eso es demasiado grave, la cuestión de la obesidad infantil, la obesidad abdominal, entre otros males que generan la cuestión de las enfermedades cardiovasculares, por no decir dentales, de caries, entre otras muchísimas, ¿no? Entonces este programa es precisamente lo que está diciendo. En este contexto lo estamos armando, en este contexto lo estamos escribiendo y en esta condición estamos diciendo cuáles son las propuestas que nosotros tenemos como alternativas y por eso decimos, el objetivo es derrotar la contrarreforma educativa, pero es en unidad nacional, es de todos los sectores, aquí no sobra nadie, grave que luego querramos sectarizar o buscar enemigos al interior de nosotros mismos. Yo aquí no creo ver enemigos, yo creo que todos aportamos y por eso decimos es todo el paquete completo, es la nación completa, es rechazar reforma laboral, reforma educativa, contrarreforma energética, la cuestión de los transgénicos, cómo lo desechamos, la cuestión de la reforma alimentaria, lo del IVA tremendo a medicinas, alimentos y libros, la cuestión del incremento al transporte público, a las gasolinas, la cuestión de el incremento a los servicios y productos de la canasta básica y por eso decimos derrotar esta contrarreforma educativa es con el amparo, es con las acciones, con los ejemplos que tenemos hoy en diferentes estados del país, es con las acciones, es obviamente con la desobediencia a las leyes injustas, como decía Gandhi, y esto implica no aplicación de pruebas estandarizadas en todo el país, implica no exámenes de oposición, implica el rechazo total al esquema nuevo de carrera magisterial, implica obviamente hacer los pedazos, rechazando la evaluación universal, implica exhibirlos de inoperantes con su contrarreforma educativa, implica la cuestión de que este programa nacional alternativo propuesto, y ese es propuesto para quienes gusten asumirlo y lo estamos trabajando en el país, podamos aplicarlo a partir del ciclo escolar 2013-2014 con los programas que tenemos elaborados por grado, por grupo, para educación básica y obviamente los materiales didácticos y todo lo que implica de material de apoyo, conjugar todas las resistencias como decíamos. Y bueno, en este aspecto estaríamos hablando nosotros de que este libro, esta propuesta o como cada quien desee asumirlo, nos hace ver que nos deja muy claro, demasiado claro cuando lo vemos, cuando lo leemos, que no podemos permitir que nuestro país nos sea arrebatado de las manos a partir de los engaños mediáticos, a partir del papel de los de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, entre otros medios que lamentablemente le hacen el juego al Estado, son del Estado mexicano, y en ese sentido entonces pues tiene este documento acciones a realizar en lo inmediato, en lo mediano y en el largo plazo, pero esencialmente que nos da los elementos de cómo desarmamos la propuesta de los neoliberales, cómo los vencemos en la batalla de las ideas y cómo nos damos la oportunidad de ir en este momento a sumarnos al llamado de la gran jornada de lucha nacional que se avecina o que está ya en puerta o que está ya en ejercicio de movimientos tan pujantes como lo es la sección 14 de Guerrero, la 18 de Michoacán, la 22 de Oaxaca, la 3 de Baja California Sur, la 2351 de Puebla, 19 de Morelos, 31 de Tlaxcala, etcétera, etcétera. En esa condición, compañeros, en el aspecto concreto de la cuestión del marco referencial, es lo que nosotros presentamos aquí en este momento. Muchas gracias, quedamos para servirles.